Seguimos en eso que falta y decíamos al comienzo que tenemos un programa recontra cargado de información. En este caso está con nosotras en el estudio Yanina Harari, que es investigadora del CONICET y secretaria administrativa de ATE CONICET en Capital Federal. Vamos a estar hablando de un tema que hemos tocado numerosas veces, pero nunca en profundidad, así que bienvenida seas, Yanina, para charlar con nosotros, sobre todo el ataque que está teniendo el INTA, no esta semana, sino hace bastante tiempo. Hola, Yanina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy contenta de verte nuevamente y de, bueno, conocer un poco más qué es lo que está sucediendo. Te decía recién fuera de aire que hay o por lo menos yo me confundo mucho entre el INTA y el INTI, y entiendo que son dos focos de políticas de ajuste del gobierno. Y qué mejor que tenerte acá para charlar con vos por qué y qué es lo que se está haciendo en estos dos institutos. Bien, no solamente te lo confundís vos, evidentemente el gobierno también, porque bueno, una de las propuestas eso es más terrible todavía. Sí, claro, ellos lo tendrían que gestionar y no se lo tendrían que confundir. Pero bueno, una de las propuestas que tienen justamente es fusionarlos, porque se ve que como tienen nombres parecidos, viste, deben pensar que hacen lo mismo. Una sola persona no sirve para gestionar estos dos, el INTA y el INTI. Claro. Ojo con el INCA también, porque en cualquier momento... Es una letra que cambia, o sea, tiene que ser parecido. Bueno, efectivamente... el gobierno ataca a la ciencia en general, a todos los organismos científicos tecnológicos, hablamos bastante siempre de CONICET, pero ahora vamos a hablar del INTA, mayormente, pero también del INTI. El INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Okay. ¿Sí? O sea, están cada uno ligado a dos sectores productivos muy importantes de la Argentina, ¿sí? Como es el agro y la industria. El agro principalmente es, sabemos, uno de los principales sectores económicos del país, por donde entra el grueso de las exportaciones y las divisas, con lo cual es un sector central, clave y vital de la economía argentina, ¿sí? Uh-huh. Y esa importancia del agro se la debe en gran medida al INTA. Okay. ¿Por qué? El INTA es básicamente un instituto que tiene un alcance nacional, o sea, tiene oficinas en todo el país, sí, con lo cual está en todo el país muy ligado a las distintas producciones regionales, pero obviamente también a la producción en la zona núcleo, sí, que es la principal en la Argentina. Y fue creado en 1956, tiene hoy 6.800 empleados, el gobierno quería despedir a 1.500. Okay. Por ahora eso está frenado, y entre sus funciones está la investigación de nuevas tecnologías para la producción agropecuaria y la transferencia de esos desarrollos a los productores y también la asistencia a los pequeños productores, porque el INTA también trabajaba mucho con pequeños productores, agricultura familiar y demás. Esos programas fueron muy ajustados ya dentro del INTA, ¿sí? Y el INTA tuvo un rol muy importante en la década del 60 y del 70 con todo el desarrollo de lo que fueron las semillas híbridas que mejoraron muchísimo el rendimiento de las producciones, sobre todo de vuelta de la zona núcleo, y también tuvo un rol muy importante en la difusión de nueva maquinaria, de herbicidas, de fertilizantes, incluso después en la difusión y la introducción en el país de las silobolsas, ¿sí? Las famosas silobolsas. Sí. Fueron introducidas en el país por el INTA, ¿sí? Después ya más adelante, en la década del 80, el 90, y desde los 2000 con la aplicación de la agricultura de precisión, ¿sí? Con lo cual tuvo un rol muy importante para el crecimiento de la producción agropecuaria en la Argentina, que en los últimos 50 años creció entre un 200 y un 300% los rindes, con lo cual, y obviamente eso permitió el crecimiento de las exportaciones y del ingreso a las divisas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque usualmente se dice, bueno, la Argentina y la agricultura argentina es muy importante por la fertilidad del suelo, la posición geográfica y demás, que es cierto, y eso juega un rol importante, pero sin la introducción de nuevas tecnologías y sin estar al día, digamos, y a la vanguardia en la tecnología que se incorpora, no tendríamos nosotros la producción agropecuaria que tenemos. Claro, y el nivel de productividad que tenemos. Exacto, y eso se lo debemos en gran medida al INTA y a la acción del INTA, con lo cual tiene
rol muy importante y además tiene eso que el gobierno reclama de la ciencia, que es la transferencia al sector privado, ¿sí? La ligazón al sector privado, y le es útil al sector privado. Por eso al INTA lo defienden todas las corporaciones agropecuarias y las que forman la mesa de enlace, lo defienden los gobiernos provinciales, las universidades y demás que forman parte, todos estos sectores forman parte del directorio del INTA, que además, también obviamente tiene esta importancia y también desarrolla tecnología, vacunas, etcétera, para también todo lo que es la ganadería, el sector ganadero y demás. Es decir, tiene una actividad muy amplia, también en piscicultura, en varias actividades rurales. Entonces, este organismo que está siendo tan atacado por el gobierno, sí, que incluso ahora la última novedad es que parece que quieren hacer un cambio en el directorio para que el gobierno, el Poder Ejecutivo, tenga más presencia y por lo tanto poder imponer mayores cambios dentro del organismo. Pero hasta ahora son todos proyectos. Este organismo está siendo muy atacado con recortes, de presupuesto, también en lo salarial, y eso hizo en el último, que está renunciando gente, en el último tiempo se conoció una carta de un investigador que renunció. Sí. Y que explicó los motivos, que es algo que está pasando en todos los organismos de ciencia y técnica, pero el INTA, que hace justo lo que el gobierno le reclama a la ciencia, también. Y lo quieren fusionar con el INTI, sí, que en realidad es un organismo que está dedicado en realidad a la transferencia hacia el sector industrial, hacia la industria, para promover, también la incorporación de nuevas tecnologías, o mejorar la productividad, etcétera. Y en especial, en el INTA está el Instituto Nacional de Metrología, que es muy importante porque se encarga de, realizar todos los patrones nacionales de medidas de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, que eso le permite a la industria tener trazabilidad para la exportación, o sea, eludir barreras aduaneras o comerciales, etcétera. Es decir, que son herramientas que le permiten a los sectores industriales que exportan poder acceder a otros mercados y demás, así como también ofrecer otros servicios, ¿no?, de testeo de materiales, de productos y demás, que también los cobra, con lo cual también tiene fondos propios, ¿sí? O sea, de vuelta, hace lo que el gobierno reclama que tiene que hacer los organismos de ciencia y técnica. Ahora bien, vemos que son dos cosas distintas, ¿sí? No son dos organismos que puedan fusionarse, efectivamente. Lo mismo pasa con otros que también el gobierno quiere fusionar, ¿no?, que tienen tareas distintas y simplemente por el nombre pareciera que hacen cosas similares, mismo, sí. Y no, pero no hay ningún criterio que justifique que puedan fusionarse, salvo obviamente la motosierra, ¿no? Sin ningún criterio. Y de hecho es un tiro en el pie, sí, porque se va a atacar organismos, especialmente el INTA, que son claves para el desarrollo de la economía argentina, para el aumento de las exportaciones, el ingreso de divisas, que el gobierno está tan preocupado por eso. Sí, atentan contra las posibilidades de desarrollo del país, y evidentemente que es algo que evidentemente al gobierno no parece importarle demasiado. O quizás no lo conoce tanto. Sabes que, Yanina, te escuchaba recién y pensaba, sobre todo en el análisis que haces del INTA y lo necesario que puede llegar a ser para la productividad. Y pensaba también en muchas veces en agenda, ¿no? Tenemos temas que tienen que ver con los agronegocios, ¿no? Y con los pesticidas y qué pasa con los cultivos que tienen determinados tóxicos. Y pensaba en esto, ¿no? En que más allá de que cómo diferentes institutos pueden ser una herramienta de aplicación de diferentes políticas que impliquen una productividad y un ascenso en la productividad a costa de destrozar el ambiente, y que a su vez están tomados
desde las diferentes gestiones de gobierno como algo que no es tan meritorio, ¿no? O que se pueden desaparecer sin ningún tipo de inconveniente, cuando esto que estabas contando es evidente que necesita un desarrollo científico, conocimientos, inversiones y demás, que claramente lo pueden usar en su beneficio, que muchas veces su beneficio está en contra de políticas que tienen que ver más con el desarrollo del ambiente, con los pequeños agricultores, con las diferentes cooperativas, o sea, con todo eso, y sin embargo lo tienen como, bueno, no sirve porque gente que está trabajando ahí no está haciendo nada, ¿no? Entonces, en ese sentido es algo que es hasta contradictorio en pensándolo, qué políticas puede llegar a hacer el INTA a favor o en contra de un montón de valores o ideales o lo que fuese, y que ellos mismos no lo estén aprovechando para su propio beneficio. No sé si se entiende lo que te estoy planteando. Y además, pienso también, de vuelta, lo que hablábamos con Luis, que también lo hablábamos fuera del aire, tienen que ver con este proyecto que ya no depende de un presidente o un grupo de políticos, sino que es básicamente evidente que quienes están atrás de esto es gente que verdaderamente tiene el poder en la Argentina, que verdaderamente son empresarios, que son grandes terratenientes, y que claramente hay algo del INTA, más allá de que pueda llegar a ser productivo, que les molesta, porque si no, bueno, también pueden ir desde el desconocimiento, ¿no? De no saber qué significa y apelar al recorte de empleados públicos como sea. Pero bueno, con todo lo que nos estás diciendo, el INTA y el INTI evidentemente les molesta. No sabemos por qué, no sabemos para qué, pero que están ahí siendo foco de, sobre todo yo creo que más allá de lo que el contenido, les molesta que haya tanta gente trabajando, ¿no? Como ese, no sé si te parece lo mismo, si pensás que en realidad esto tiene que ver específicamente con el INTA como núcleo de contenido o algo que haya específicamente en ese organismo. Mirá, a mí yo creo que hay cosas que está haciendo el gobierno que son efectivamente demandas de largo plazo de la burguesía. Uh-huh. Todo lo que es la reforma laboral, sí, la burguesía lo viene pidiendo hace tiempo. Y están encontrando un terreno súper fértil. Efectivamente, digamos. Lo que pasa es que no siempre puede avanzar. Ahora, con todo lo que está haciendo, en muchas partes sí y en muchas partes no. El recorte en el Estado sí es un reclamo, en general, pero es un reclamo genérico. Sí. Recortame el gasto estatal. ¿Por qué? Porque yo no quiero estar bancando. Claro, no quiero ningún tipo de aporte. Claro. Sí. Pero ese reclamo general no indica dónde tiene que hacer el recorte del gobierno. Se dice, bueno, recorta acá. Entonces la aplicación depende del gobierno. Obviamente sí dicen, bueno, qué sé yo, los planes sociales, etcétera, etcétera. Pero el INTA no. El INTA, justamente, y por ejemplo los despidos se pudieron frenar porque la mesa de enlace lo defiende. Porque estos terratenientes, todo esto que vos decís, sí, lo defienden. Entonces, ahí hay una contradicción, si se quiere, y ahí te muestra también las contradicciones que hay al interior de la burguesía. O sea, no es que toda la burguesía quiere lo mismo. Hay contradicciones, e incluso hay contradicciones entre el personal político y ciertas fracciones de la burguesía, como en este caso. Claro, entonces, que alguien le diga, esto no lo toques porque nos conviene. Exactamente. Eso no existe, ¿no? Por eso se avanzó sobre, por ejemplo, programas de agricultura familiar, las cooperativas y demás, pero no sobre el conjunto del organismo. Entonces ahí hay una cuestión. Y después, la otra cuestión que decís sobre el cuidado del medio ambiente y demás, es algo que se discute incluso también dentro del INTE, los organismos científicos y demás, que obviamente no es una preocupación del gobierno ni de ninguno en general de los productores, porque hay formas de aplicar la nueva tecnología sin hacer ese daño y obviamente sobre todo sin hacer daño a las poblaciones, uh-huh, que es lo más preocupante. Sí. Pero bueno, obviamente no hay nadie que le vaya a poner un límite, que le esté poniendo un límite a eso. O sea, no hay ningún control sobre cómo se aplica esta tecnología, es decir, se transfiere y después cada productor la aplica donde quiere, cerca de escuelas, cerca de poblaciones, etcétera, etcétera, que obviamente no tendría que estar permitido, pero bueno, eso ya obviamente es otra discusión. Pero bueno, hay un problema y ahí, por eso decía, es un tiro en el pie. Uh-huh. Al desarrollo de este sector, pero además el gobierno, en contra de un sector, una fracción de la burguesía, con la que, ya viene chocando, ¿no? Uh-huh. Pero lo cual muestra que, no siempre es tan directa la cuestión, ¿no? De cómo representan los intereses. Y las contradicciones que
ahí mismo dentro de sí, el sector dominante de la élite. Quien habla es Yanina Arari, ella es investigadora del CONICET y secretaria administrativa de ATE de CONICET en la columna que tienen cada 15 días, Ciencia sin Relato. Yanina, te agradecemos un montón que te hayas tomado un tiempo para venir y obviamente que nos hayas compartido esto y nos hayas aclarado un poco cuáles son las funciones y qué se pretende atrás de el ataque.